Muy buenos días. El Instituto Secope de la Cooperativa Ecaceso les da la cordial bienvenida al conversatorio virtual Cultura de Riesgo. Agradecemos mantener los micrófonos en silencio para un mejor desarrollo del tema. Al final del conversatorio tendremos un espacio para preguntas y respuestas. A continuación, el licenciado Iván Mastino, gerente general de la Cooperativa Ecaceso, nos dará la presentación de la hoja de vida del expositor y nos dará algunas indicaciones. Bienvenido, saludos. Buenos días, muchas gracias, Azucena. Gracias a todos los participantes de esta mañana del 14º conversatorio o webinar que venimos desarrollando desde hace aproximadamente unos 2 meses y medio. En esta mañana se va a desarrollar el tema sobre cultura de riesgo. Hemos invitado a un profesional con larga trayectoria y experiencia en temas relacionados a riesgos. Él es el licenciado José Manuel Pérez Hansen, de nacionalidad venezolana, pero ya casi que panameño, con varios años de estar en Panamá y trabajando en Panamá. Primero que todo, gracias por la aceptación a esa invitación que le hicimos hace algunas semanas para que compartiera con nosotros un tema tan importante, relevante y de actualidad como es la cultura de riesgos. José Manuel tiene más de 25 años de experiencia en las mejores entidades bancarias, tanto en Venezuela como en Panamá, en diferentes áreas de riesgos y delitos financieros. Tiene experiencia en el desarrollo e implementación de la metodología de cálculo de la reserva de deterioro basado en la NIF 9. Tiene experiencia en el diseño, creación y implantación de las distintas metodologías de gestión de riesgo para Banco Delta. Análisis de riesgo en los procesos de due diligence en compra y fusión de Banco Universal. Diseño, creación e implantación de políticas antifraude para los distintos vehículos de Citibank, tanto en el área de Centroamérica como en el Caribe. Diseño y creación e implantación de las distintas metodologías para gestión de riesgos para Banco Panamá. Diseño, creación e implementación del sistema de gestión de riesgo operacional para Banco de Venezuela del Grupo Santander. Dentro de su experiencia profesional, actualmente es socio director de la consultoría Hansen, de la empresa consultora Hansen & Tan, con sede en Panamá. También fue vicepresidente de riesgo integral en Banco Delta. Tuvo experiencia también como vicepresidente de riesgo en Canal Bank, vicepresidente regional de administración de fraude e inteligencia forense en Citibank. Fue gerente de riesgo en Banco Panamá. También ha sido docente universitario en la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. En Venezuela tuvo experiencia como gerente general de Covinca, Cobranza Integral. También fue vicepresidente del área de control, análisis y consolidación de riesgo del Banco de Venezuela del Grupo Santander. También como vicepresidente del área de riesgo operacional y sistema y vicepresidente de gestión de información de riesgo. Dentro de su formación académica, recientemente tiene una certificación en especialización de crímenes financieros. Esto lo tuvo recientemente este año. Tiene una especialización en negocios digitales. Tiene un diplomado en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales en México. Tiene una especialización en gerencia empresarial en la Universidad Santa María de Caracas, Venezuela. Tiene un posgrado en alta gerencia también de la Universidad en Venezuela. Y es
economista de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Este es el resumen de la hoja de vida de nuestro expositor, José Manuel Pérez Hansen, a quien te damos la cordial bienvenida, José Manuel, y gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. No, al contrario, Iván, muchas gracias a tu persona, a ECACESO, a SECOPE, a la Junta Directiva de ECACESO por permitirme compartir con ustedes un rato del día de hoy para conversar acerca de un punto que, como bien dijiste, es relevante, sobre todo en momentos como los actuales, que es la cultura de riesgos. Entonces, bueno, veremos o intentaremos ver a lo largo de la mañana un poco cómo construir ese modelo de gestión de riesgos que nos lleve hacia una cultura organizacional basada en riesgo que nos permita afrontar etapas de cambio de una manera adecuada. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir con el foro un rato. Dicho esto, paso a compartir pantalla, me avisan si hay algún problema y vemos para empezar con la presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve bien, José Manuel. Adelante. Perfecto. Bueno, como les digo, reitero mi agradecimiento a ECACESO, a SECOPE y a sus juntas directivas y personalmente a Iván Mastino por permitirme compartir este rato. Empecemos a hablar un poco acerca de cultura de riesgos y veamos primero qué se entiende por riesgos. Últimamente hemos visto que la palabra está de moda, la conseguimos en la prensa, la conseguimos en comunicados, lo conseguimos en un montón de sitios, ¿no? Hay un par de definiciones que son quizás las que más se usan. Una que viene de Basilea, que es básicamente la organización a nivel mundial que establece todos los criterios y da pie a las normativas de riesgos orientadas al mundo bancario. Para Basilea, el riesgo no es más que la probabilidad de una pérdida que puede derivarse por muchos factores, entre ellos problemas en cartera de crédito, en las inversiones que se hagan, problemas de liquidez, en la reputación de las organizaciones, cualquier pérdida que se derive por fallas en los procesos, en los sistemas, por errores humanos y así por una serie adicional de factores que no tiene sentido que mencionemos en este momento, ¿no? Por otro lado, ISO, que establece las normas para algunos procesos relevantes de las organizaciones a nivel mundial, tiene una norma específica para lo que es la gestión de riesgo empresarial, y esa ISO es la ISO 31000. Y para esa norma, la definición de ISO es una definición de riesgo, es una definición mucho más cercana y mucho más entendible para los que no nos hemos desenvuelto en el mundo financiero. Y para ISO 31000 la definición de riesgo es básicamente el efecto que la incertidumbre puede tener sobre los objetivos de las organizaciones. Cuando hablamos sobre objetivos y organizaciones, ya vemos que es un concepto que es fácilmente replicable y aplicable a cualquier organización independientemente del tamaño que sea y del tipo de organización y naturaleza de la actividad en la que se desenvuelva la organización. Dicho esto, como les comentaba, Basilea lo que plantea es técnicas para abordar la gestión efectiva del riesgo para instituciones financieras. En este sentido, establece recomendaciones para gestionar todo lo que tiene que ver con riesgos financieros, dice ese riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de tasa, o la parte de riesgos no financieros, donde están los riesgos operativos, riesgos reputacionales, riesgo país, y establece una serie de metodologías y técnicas con mayor o menor grado de complejidad que usualmente vienen también establecidas de manera normativa por cada uno de los entes reguladores de los países donde están alocadas las instituciones financieras. En ese sentido vemos un poco de siglas y vemos muchísimos acrónimos de todas las metodologías o de algunas de las metodologías que Basilea plantea que tienen que existir
en un marco adecuado de control de riesgo y de cultura de riesgo para las instituciones financieras. No obstante, este bloque no es el que vamos a revisar hoy en día. Evidentemente es un bloque muy técnico y muy específico orientado a un target, a un mercado que hoy quisimos ampliar basándonos más bien en una metodología basada en procesos. Por eso tomamos como referencia para el webinar, el conversatorio del día de hoy, lo que la ISO 31000 considera como gestión de riesgo. Y en este sentido, la ISO considera la gestión de riesgos como un proceso que abarca transversalmente a todos los miembros y componentes estructurales de la organización, haciendo un enfoque de que no importa realmente cuál es el tamaño o la naturaleza de la organización a la que puede ser abocada el cumplimiento de la norma. Una de las características particulares de esta norma ISO es que, al contrario, por ejemplo, de la 9001-2008, que probablemente las normas ISO más conocidas, que tienen que ver con el mundo de calidad, no necesita certificación por parte de un tercero para que las organizaciones puedan abocarse a generar sus estructuras basadas en ISO 31000. ¿Cómo ve el marco de ISO 31000 la gestión de riesgo? Básicamente la ve tan inmersa en el día a día de las estructuras de las organizaciones que tiene que estar contemplada claramente en la definición de las estrategias de las empresas, tiene que verse reflejada en la manera en que ejecutas esa estrategia en el día a día y finalmente, y es el objetivo máximo de la norma, la manera en que ejecutas tus modelos de gestión de riesgo y la manera en que internalizas la cultura de riesgo en la organización tiene que verse claramente reflejada en el logro de los objetivos de la organización. La norma o el marco de gestión de riesgos y la posterior culturización en temas de riesgo se busca con un propósito, y ese propósito, el más relevante de todos, es principalmente la creación y protección del valor de la empresa. Fomenta la mejora de desempeño de cada uno de los miembros de la organización a través de procesos de innovación, que es un tema que está muy de boga, y la gestión de riesgo y el marco de la cultura de riesgo no quiere alejarse de estos procesos de innovación, de buscar hacer las cosas de una manera distinta para lograr objetivos superiores. Y evidentemente, si logramos internalizar la cultura de riesgo de esta manera, estaremos contribuyendo enormemente con el logro de los objetivos que la empresa se haya propuesto en la definición de sus planes estratégicos organizacionales. Todo esto, o al momento de empezar todo lo que es el proceso de implantación del marco de gestión y cultura de riesgo basado en la norma, se fundamenta en 8 principios, o debe estar soportado en 8 principios, que giran todos, como ya les había mencionado, en la creación y protección del valor de la organización. Estos principios tienen que ver con que la cultura de riesgos o la gestión de riesgo tiene que ser integrada. Esto básicamente lo que significa es que tiene que formar parte integral de todas las actividades de la organización y tiene que estar entendida cabalmente por cada uno de los miembros de la organización. Esta gestión de riesgo tiene que ser estructurada y exhaustiva. Esto básicamente porque un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión de riesgo va a contribuir enormemente a que los resultados que obtengamos al definir el marco de gestión sean coherentes con la misión, visión y valores de la organización y puedan ser comparables. Por otra parte, la gestión de riesgos tiene que ser adaptada y básicamente es porque tiene que responder a las características y especificidades de cada una de las organizaciones donde se esté implantando y tiene que considerar, evidentemente, los contextos, tanto internos como externos de las organizaciones y los objetivos que se tienen planteados a corto, mediano y largo plazo.
tiene que ser un modelo de gestión y de cultura inclusivo. Y esto es un punto fundamental cuando hablamos del establecimiento de un marco de cultura de riesgo. Tiene que procurar una participación apropiada y oportuna de todas las partes interesadas, de todos los componentes y miembros de la organización, para poder considerar en ese momento todo el conocimiento que vive en la organización y sus miembros, para poder tener en cuenta los puntos de vista de estos miembros y las percepciones acerca de los distintos eventos y casuísticas de riesgos. Evidentemente, si logramos que la gestión de riesgos sea inclusiva, nos va a resultar en una mayor toma de conciencia y en una gestión de riesgos que a lo largo de la organización va a ser conocida e informada y difundida por todos los miembros de la organización. Evidentemente, la gestión de riesgo, el modelo de gestión de riesgo y de cultura de riesgo tiene que ser un modelo dinámico que pueda anticipar, detectar, reconocer, visualizar con anticipación todo lo que se derivan de los cambios que están en el ambiente, en el día a día. Los riesgos, como bien sabemos, pueden aparecer, cambiar, desaparecer a lo largo de la vida, de los ciclos de vida de la organización, y hay que estar pendientes de poder anticiparlos y detectarlos oportunamente para generar las modificaciones o las reacciones a esos cambios que sean considerables, que se consideren de manera adecuada para ese momento. La gestión de riesgo tiene que basarse también en la mejor información posible. El modelo y la organización tiene que contar con información que sea construida y aportada en el momento oportuno. Tiene que ser una información que sea fácil de manejar, que sea clara y que sea disponible para todos. Este es un tema importante porque hay organizaciones que tienen la costumbre arraigada de que cierto tipo de información asociada a la gestión de riesgos permanece solo en la alta gerencia y no permea hacia el resto de la organización, lo que muchas veces impide que el resto de los colaboradores conozcan a cabalidad cuáles son los efectos o cuáles son las consecuencias de la existencia o de la no mitigación de un riesgo en particular. Por lo que hay que procurar que la información de riesgo sea una información que esté a la mano y al alcance de todos y que sea expuesta a este público de tal manera que no te permita leerla con errores. También está claro que la gestión de riesgos debe considerar a los factores humanos y culturales que subyacen en el día a día de la organización. Está claro que la manera en que nos compartimos como personas no solamente influyen en nuestra manera de ser, sino que también influyen directamente a la cultura organizacional. Y la manera en la que está definida esta cultura organizacional expresa muchas veces de manera clara cómo es la manera en que se desenvuelve la cultura de riesgos de esa organización. Y lógicamente, para finalizar la conversación acerca de los principios, debemos contar con un proceso de mejora continua que nos permita aprovechar el aprendizaje que tienen o que se genera en el día a día en los modelos de gestión de riesgo y de cultura de riesgos y trasladarlos hacia la experiencia de la gestión. Lo que nos permite es ir mejorando nuestras capacidades y nuestras posibilidades de detección de riesgos y de entendimiento de los riesgos que están en nuestro entorno en la medida en que vamos desarrollando el proceso. Lógicamente, a partir del liderazgo y el compromiso que la alta gerencia tiene de lograr un modelo adecuado de gestión de riesgos y de cultura de riesgos, podemos alcanzar una cultura idónea que va a pasar a través del desarrollo claro de una serie de etapas. Estas etapas son, en primer lugar, la etapa de integración, que en esta etapa
vamos a depender mucho de la comprensión que tengamos de las estructuras y el contexto de la organización. Como sabemos, las estructuras van a diferir dependiendo del propósito, las metas y la complejidad de la organización. Y evidentemente el riesgo sabemos que hay que gestionarlo en cada una de esas etapas y cada una de esas estructuras de la organización. Por lo que todos los miembros tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo. Esta parte del proceso, la integración, es la que nos permite que la cultura y la gestión de riesgos pueda verse interiorizada y plasmada adecuadamente en toda la estructura de misión, visión y valores de la empresa, con lo que logramos que forme parte del propósito de la misma. Tiene que verse inmersa en el estilo de gobierno corporativo de la organización y tiene que reflejarse con claridad en el liderazgo y compromiso de sus gerentes. Lógicamente, al poderla plasmar e interiorizar en su misión y visión, la cultura y gestión de riesgo tiene que reflejarse con claridad en los planes estratégicos y tiene que verse plasmada en la manera en que vamos a conseguir los objetivos y en la manera en que vamos a operar la organización, tanto en el corto, en el mediano y largo plazo. En la etapa de diseño, quizás una de las etapas más relevantes es donde, basados en todo lo que hemos aprendido en el proceso de integración y ya habiendo comprendido la organización, establecemos un compromiso entre todas las partes, todas las estructuras de la organización con los procesos de gestión y cultura de riesgo. ¿Cómo articulamos ese compromiso? Muchas veces lo que originamos por parte de la alta dirección de la empresa o de su junta directiva es un comunicado donde establece las necesidades y los beneficios que puede alcanzar la organización si establece o si logra y alcanza una gestión y cultura de riesgo adecuada. Además, en esta etapa diseñas también todo lo que tiene que ver con el marco normativo interno de la gestión de riesgos. Es el momento de pensar en qué manuales o en qué políticas o en qué procedimientos tengo que afectar o tengo que modificar o rediseñar para que estén alineados con la cultura y el proceso de gestión de riesgo que quiero o que estoy diseñando específicamente para mi organización. En ese momento también aprovechamos y asignamos con claridad, muy importante que sea de una manera clara y específica, cuáles son los roles y responsabilidades relevantes en base a las distintas métricas y culturas de riesgo que quieras establecer para cada una de las personas o miembros o colaboradores de la organización. Incluso en este apartado podemos dejar plasmado con claridad que todos los miembros de la organización tienen cierto grado de responsabilidad con la gestión de riesgos y con la cultura de riesgos. Esto permite que ciertos tipos de riesgos, básicamente los riesgos operativos y riesgos reputacionales, que se originan en cualquiera de las estructuras, cualquiera de las áreas o unidades de la organización, estén siempre visibles para todos los miembros, lo que nos facilita su gestión y mitigación en un futuro. Un punto que no es menos importante es el que tiene que ver con toda la asignación de recursos, ya que en este momento, en esta etapa del diseño, es cuando tenemos que empezar a pensar en qué tamaño tiene la estructura que quiero que gestione directamente la cultura y la gestión de riesgos. Si voy a constituir una unidad específicamente para la gestión de riesgos, o si la gestión de riesgos puede estar soportada directamente en cada una de las estructuras organizacionales que originan el riesgo y que ellos mismos lo puedan gestionar. Adicionalmente, en este momento validamos si es necesario asignación de recursos técnicos, si necesitamos diseñar algún sistema o herramienta que nos permita gestionar adecuadamente algunos de los tipos de riesgos que subyacen en la organización, y si necesitamos la asignación también de recursos monetarios para temas de capacitación, de profundización, de cambios de estructura, temas que siempre son relevantes que queden plasmados en la etapa de diseño para no obviarlos después en la etapa de ejecución. Y finalmente, en la etapa de diseño debemos definir con claridad cuál es el modelo de comunicación interna
con la que toda la organización va a hablar acerca del tema de riesgos. Esto nos va a permitir que cada uno de los miembros, cuando estemos conversando acerca de los puntos relevantes de riesgo, nos podamos entender y podamos estar hablando todos bajo la misma página, en un mismo idioma común sobre cultura y gestión de riesgos. Y en este punto también aprovechamos de definir cómo va a ser todo el modelo de consulta acerca de las distintas variables y parámetros de riesgo que se vayan derivando de todo el proceso a lo largo del mismo. En la etapa de la implementación, la organización desarrolla un plan específicamente para el tema de gestión y cultura de riesgo y que sea apropiado, adecuado y personalizado en base a las características propias y únicas de cada una de las organizaciones. En este momento es cuando, habiendo ya diseñado en la etapa anterior, la organización se ve en la necesidad de valorar sus procesos de toma de decisión para poder conocer si es necesario modificarlos o si es necesario visualizarlos de un modo distinto al que usualmente venía haciéndolo antes de sumergirse en un proceso de cultura de riesgos. Y en este punto, en la medida que va implementando todo el proceso de cultura y gestión de riesgos, tiene que asegurarse nuevamente, usando un modelo de comunicación único, como veíamos en el punto anterior, que la cultura de riesgos sea entendida por todos los miembros de la organización. Este es un punto sumamente importante y sobre el que muchas veces no se hace el control y la presión adecuada para que pueda surgir y pueda ser emprendido a lo largo de la organización de la manera correcta. O sea que mi recomendación es que el tema de la manera en que se comunica esta cultura de riesgos a los miembros de la organización tiene que ser clara, tiene que ser, es un esfuerzo continuo. Los temas de capacitación acerca de los temas de cultura de riesgos tienen que verse a lo largo del periodo de vida de la organización, no tiene que ser un esfuerzo único al principio, tiene que ser algo que, igual que los procesos de mejora continua, se den recurrentemente en la medida en que vamos cambiando y mejorando nuestros procesos de riesgo en la organización. Evidentemente, todos los procesos, sean de riesgos o no, tienen que ser valorados para poder determinar si estamos haciendo las cosas bien, si estamos orientados y enfocados a la consecución de los objetivos de la organización. Para eso tenemos que validar y valorar cómo ha sido el desempeño de la gestión de riesgos. En los procesos de implementación vamos a estar muy pendientes probablemente de poder mitigar o controlar algún riesgo crítico de la organización. Y en este momento es donde podemos determinar si lo que hemos hecho y lo que hemos logrado asimilar dentro de la organización nos ha ayudado a que los riesgos hayan sido mejor entendidos y atendidos dentro de la organización. Para eso, evidentemente, la valoración del desempeño es una herramienta básica en el proceso de gestión y cultura de riesgos. Lógicamente, si el proceso de gestión de riesgos no está consiguiendo que nuestros objetivos se alcancen, es el momento también de poder valorar cambios en el modelo o ajustes en el modelo que nos permitan poder lograr y apoyar a la organización en el logro de sus objetivos. El proceso de mejora continua se observa a lo largo de todo el proceso de cultura de riesgo y de gestión de riesgo. Esto evidentemente es lo que nos permite como organización adaptarnos y poder prever de alguna manera los cambios y estar entonados para lo que nos depara el futuro. Tenemos que conocer con claridad cuáles son las brechas y las oportunidades de mejora del modelo de gestión y de cultura de riesgo para poder fortalecerlo y poder nuevamente, y me disculpan que insista tanto en el tema,
pero realmente lo que buscamos con un establecimiento de un modelo de gestión de riesgo, de cultura de riesgo, es que podamos conseguir los objetivos que la organización se plantea. En este sentido, tenemos que pensar en nuestros modelos de gestión de riesgo como modelos de apoyo al negocio, de apoyo a la manera en que la organización opera, de apoyo en la manera en la que la organización ejecuta sus procesos, y buscar que nuestros modelos de gestión y cultura de riesgo sencillamente puedan ser un catalizador de las mejores oportunidades y de las búsquedas de la mejor forma de hacer las cosas que hoy en día estamos haciendo. Lógicamente, como ocurre con cada cambio o con cada proceso que intentamos instaurar en nuestras organizaciones, nos podemos conseguir obstáculos. Podemos, y lo que usualmente ocurre, hay personas o hay unidades o hay áreas o hay procesos que son mucho más resistentes o permeables al cambio. Por lo que hay que trabajar nuevamente con modelos de comunicación donde podamos acercar a todos los miembros y hacerles entender los beneficios que conlleva el que logremos estructurar una cultura de riesgo en la organización. Otro de los obstáculos o de los problemas que nos podemos conseguir cuando estamos generando este tipo de procesos organizacionales es que queramos ver resultados de inmediato. Evidentemente, como todo cambio cultural, el asumir una cultura de riesgo no se logra en un par de días ni en un par de meses. Es un proceso que conlleva cierto grado de madurez, que va muy de la mano a veces también con el grado de madurez de la organización y con el modo en que su alta dirección, su junta directiva y sus organismos de gobierno corporativo puedan potenciar e impulsar los cambios que el asumir una cultura de riesgo puedan conllevar a la organización. Otro obstáculo que es muy usual verlo es que consigamos dentro de miembros de la organización criterios distintos de cómo gestionar el riesgo. Esto tiene mucho que ver también con lo que hemos conversado antes del modelo de comunicación, por lo que tenemos que esforzarnos porque todos los miembros de la organización entiendan al riesgo de la misma manera. Un punto importante, muchas veces estos cambios o estos procesos de cultura de riesgo se dejan en manos del gerente general o del líder de la unidad de riesgos, pero también es importante que exista con claridad una figura que coordine el proceso. Y no necesariamente tiene que ser alguna de estas dos personas. Hay organizaciones donde probablemente tengamos a un líder de proyectos, un líder de procesos que pueda ir de la mano con el gerente general o con el responsable de la unidad de riesgo para facilitar la vida y el desarrollo del proceso. Algo que es muy clásico es que definamos un plan donde digamos que el desarrollo de la cultura y del modelo de gestión de riesgos va a ser desarrollado en un tiempo específico, 12 meses por ponerles un ejemplo, y al final, por cuestiones internas de la misma organización, terminemos incumpliendo ese plazo. Y resulta que entonces los manuales o los procesos o la adecuación del plan que genere todo el impacto organizacional en búsqueda de una nueva manera de hacer las cosas enmarcado en cultura de riesgo, no esté cubierto en el tiempo que habíamos diseñado originalmente. Y peor aún, puede ocurrir que a veces la organización tenga que llegar a la necesidad de aplazar el establecer ese proceso de gestión y de cultura de riesgos. Esto puede ocurrir por muchas cosas. Podemos ver que, aunque originalmente en las fases de diseño e implementación se detectara que era necesario la existencia de cierto tipo de recursos, llámese humanos, monetarios o de tecnología, y en el desarrollo del mismo proceso no se hayan podido conseguir. Evidentemente vamos a observar un proceso de gestión y de cultura de riesgo que va a cojear por esta falta de recursos. Y lo otro, que suele ser un error en el que se comete muchas veces, es que fallemos en el diagnóstico previo
que origina todo el proceso de cultura de riesgos. Si este diagnóstico no existe, difícilmente vamos a poder validar y encontrar aquellos procesos o aquellas áreas sobre las que tenemos que originar un impacto positivo para poder definir nuestra cultura de riesgo y expandirla a lo largo de la organización. Basados en estos principios, ya pudiéramos establecer un proceso que la cultura de la organización pueda entender con claridad. Este proceso de gestión de riesgos tiene seis etapas o 6 subprocesos que básicamente son los que se ven en la lámina que les estoy mostrando en este momento. El primero de ellos, y ya lo hemos mencionado como un principio fundamental, tiene que ver con la comunicación y la consulta. Esta es la etapa del proceso donde le preguntamos y conocemos y reconocemos de todos los miembros de la organización qué entienden por riesgos, dónde ellos visualizan que la organización tiene riesgos y de qué manera los vamos a entender y los vamos a interiorizar. Aprovechamos también para consultarle a los miembros de la organización acerca de sus expectativas del proceso, acerca de qué esperan ellos en la gestión de riesgos y de qué manera quieren que se les informe posteriormente al final del proceso los resultados que vayamos obteniendo. La segunda etapa del proceso tiene que ver con el alcance, contexto y criterios. Aquí es donde básicamente la organización toma en cuenta algunas consideraciones. Algunos ejemplos son, por ejemplo, los objetivos y las decisiones que se necesitan tomar, los resultados que se esperan en las distintas etapas que se van a ejecutar en el proceso. Algo muy importante, el tiempo en que lo vamos a ejecutar, dónde lo vamos a ejecutar, qué herramientas vamos a utilizar para gestionar el riesgos, si vamos a tener alguna técnica para los procesos de evaluación, qué recursos vamos a necesitar nuevamente y sus responsabilidades y los distintos registros que tenemos que guardar para poder generar toda la estructura de registro de informe que necesita también el proceso. Y un tema que no deja de ser crítico, pues muchas veces las organizaciones tienen más de un proyecto andando. También tenemos que conocer cuáles son las relaciones del proceso de gestión y de cultura de riesgo con otros proyectos o procesos o actividades que estén en curso y en marcha dentro de la organización. El proceso de evaluación del riesgo es quizás la parte más técnica de todo el macroproceso. En esta etapa es donde nos toca identificar el riesgo, donde vemos cuáles son las fuentes de riesgo, si son tangibles o son intangibles, cuáles son las causas que lo originan, qué eventos hemos tenido, las amenazas y las oportunidades de la organización. Si ya reconocemos en la organización vulnerabilidades y evidentemente cuáles son las capacidades para atender las que ya la organización tiene, si existen cambios en los contextos de en los que se desenvuelve la organización, si tenemos indicadores existentes de riesgo, y cuáles son las consecuencias y los objetivos que estos riesgos que ya hemos detectado tienen sobre los objetivos de la organización. Adicionalmente, en esta etapa del proceso también analizamos el riesgo. En este análisis ya empezamos a valorar la probabilidad de que esos eventos de riesgo surjan y cuáles son sus consecuencias, cuáles son la naturaleza y la magnitud de esas consecuencias sobre la organización, si son complejos, si están interconectados los eventos de riesgo, si hay algún factor que tiene que ver con tiempo y volatilidad. Evidentemente aquí toda esta fase de análisis siempre va a estar sujeta o influenciada por las opiniones y conceptos que cada uno de los miembros de la organización tiene acerca de los eventos que está visualizando en ese momento.
Y finalmente, el otro subproceso que corre bajo la evaluación de riesgo es todo el tema de cómo valoramos el riesgo, ¿no? La valoración de riesgo y el impacto sobre la organización es la que nos permite, al movernos al proceso que sigue, que es el del tratamiento del riesgo, validar qué vamos a hacer con él. Cuando hablamos de tratamiento de riesgo, básicamente pensamos en lo que la organización hace cuando reconoce un riesgo que la está afectando. Y en este punto es importante comentar que a nivel de la organización los riesgos no solamente pueden tener impactos positivos. Hay riesgos que pueden ser neutros, que no generen ningún impacto en la organización, y hay riesgos que pueden ser positivos. Riesgos que si la organización aprovecha de una manera correcta, en vez de desmejorar el logro o la consecución de los objetivos, puede conllevar el logro superior de esos objetivos o el alcance de metas u objetivos que no estaban plasmados en su modelo de planificación original. O sea, hay riesgos que cuando se reconocen adecuadamente, lo que pueden originar es una oportunidad de negocio, y eso lo establecemos o lo validamos precisamente cuando vamos a tratar el riesgo. Y bueno, maneras de tratar el riesgo hay muchas dependiendo del tipo de riesgo, pero básicamente para simplificar el ejercicio, podemos decir que por un lado podemos procurar eliminar el riesgo, si es un riesgo que se deriva de un proceso que podemos automatizar para sencillamente eliminarlo del proceso a través de un control, ahí estaríamos eliminando el riesgo. Hay riesgos que se pueden mitigar, no se pueden eliminar del todo, ese sería un tratamiento. Hay riesgos que se pueden trasladar a través, por ejemplo, el uso más común es el de pólizas de seguro, donde cuando yo sé que existe un riesgo latente que no está dentro de mi facultad en la organización controlarlo adecuadamente, sencillamente adquiero una póliza de seguro que me dé cobertura adecuada al riesgo que quiero tratar. O sencillamente también hay riesgos con los que yo puedo vivir y subsistir en el día a día, porque veo que es un riesgo inherente a mi actividad y que no tengo ningún beneficio en tratar de mitigarlo o de eliminarlo, porque probablemente si lo hago esté perdiendo rentabilidad o una oportunidad de crecimiento en el desenvolvimiento de mi operación en el día a día. Después de que tenemos tratamiento del riesgo, el siguiente proceso sería todo lo que tiene que ver con seguimiento y revisión. Y esto evidentemente tiene que ver con el pilar o el principio de mejora continua, porque es este punto, aunque lo vemos aquí como enmarcado como el subproceso número 5, es realmente un subproceso o una etapa del proceso que se debe ejecutar a lo largo de toda la vida del proceso como tal. En este momento es donde vemos si el modelo de gestión de riesgo y la cultura de riesgo funciona adecuadamente y si debemos procurar o buscar mejoras o modificaciones en alguna de las etapas del proceso de las que hemos hablado anteriormente. O si hemos fallado en la manera en que estamos reconociendo los riesgos, o si tenemos alguna oportunidad de mejora en el proceso de identificación y análisis de riesgos que está enmarcado en la evaluación del riesgo, o si tenemos oportunidades de mejora en el momento o en la manera en que estamos tratando los riesgos reconocidos en la organización. Y finalmente, y no menos importante, tenemos la subetapa del proceso que tiene que ver con el registro de informe. Evidentemente, cada una de las actividades que se ejecutan en el modelo de gestión de riesgo y que marcan la cultura de la organización, tienen que estar de alguna manera soportadas en registros para poder permitir posteriormente, utilizando el modelo de comunicación homogéneo del que ya hemos hablado, informarle a todas las estructuras y miembros de la organización acerca de los logros y las características propias de nuestro modelo de cultura de riesgo y de gestión de riesgo. Y es esta etapa del proceso la que permite también informar cuando sea necesario al regulador, a nuestros auditores, a nuestras estructuras de gobierno corporativo, llámese junta directiva, comité de riesgo, comité de auditoría, acerca de aquellos eventos y casuísticas de riesgo que ya hemos detectado y cómo la organización se ha desempeñado en la gestión de ese tipo de riesgos.
el establecimiento de un proceso de gestión y cultura de riesgo como el que acabamos de ver nos permite, con una relativa facilidad, reconocer y medir el impacto de los riesgos, ya que estas etapas del proceso nos permiten dar respuestas oportunas a preguntas como las que vemos en la lámina. Vamos a poder conocer con claridad qué área de la organización se puede ver afectada con el surgimiento de un riesgo, de qué manera las afecta y qué efecto, evidentemente, tiene no solamente sobre esa área, sino sobre la organización como un todo. Cuando estamos viendo y analizando los riesgos a través de un modelo como el que acabamos de revisar, evidentemente la organización va a conocer oportunamente el margen de maniobra que tenemos para actuar frente al riesgo que estamos reconociendo, los tiempos que vamos a tener para reaccionar al surgimiento del riesgo y el grado de complejidad que van a requerir las acciones o soluciones o propuestas de mitigación que la organización tenga que generar para poder afrontar el riesgo. Y evidentemente, todo lo anterior nos va a permitir conocer de primera mano qué consecuencias o qué impactos tiene su organización si decido no hacer algo para afrontar el riesgo. ¿Qué consecuencias implicaría el no afrontar el riesgo? Un tema de suma importancia. Todo lo que hemos visto anteriormente siempre será de utilidad no solamente para grandes instituciones como los bancos, que es donde probablemente la mayoría de la gente ubica la gestión de riesgos, sino que también es un tema muy útil para pequeñas y medianas empresas. Este tipo de procesos, la implantación de la norma ISO 31000 de manera específica, es relevante para la manera en que las organizaciones entienden toda la gestión de riesgo y en cómo consiguen resultados óptimos a través del cabal conocimiento de la gestión de riesgo interna, y es fundamental y es apropiada para pequeñas y medianas empresas también. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? La misma organización nos va a dar claras señales. Vamos a observar un entorno organizacional robusto, sólido, claramente enfocado en una cultura de riesgo, donde cada una de sus estructuras de gobierno corporativo entienden y hablan en el idioma que hemos establecido para dialogar acerca de la cultura de riesgo en la organización. Adicionalmente, vamos a poder observar que la administración de los riesgos está alineada a la perfección con la estrategia de la organización y acompaña con firmeza todo lo que es el proceso de toma de decisiones. Y esta toma de decisiones basadas en el riesgo y en el conocimiento y en una adecuada cultura de riesgo se va a ver reflejada a lo largo de toda la organización. También vamos a observar en esa organización que hay informes de riesgos que permiten a sus mandos directivos, a los comités y a la junta directiva, poder supervisar de una manera correcta la gestión y la cultura de riesgos que está implantada o implementada adecuadamente en la organización. Todo esto conlleva que la cultura de riesgos genere beneficios tangibles para todas las organizaciones. Y repito, aquí no importa el tamaño de organización. Una organización con una cultura de riesgo arraigada se va a ver beneficiada con mejoras en la manera en que identifica sus oportunidades y amenazas, va a ver cómo se optimiza su gestión empresarial. Si su cultura de riesgos está implantada de manera adecuada y es conocida por todos sus miembros, colaboradores, estos van a difundir el proceso de cultura de riesgo y lo van a hacer conocer a todos los grupos de interés. Llámense proveedores, bancos, consumidores, en líneas generales todo el grupo de sus stakeholders. El marco de cultura de riesgo tiene una ventaja que facilita la toma de decisiones estableciendo una base estándar y única
para todos los miembros de la organización. Los criterios van a ser homogéneos y todos los miembros de la organización van a saber cómo tomar una decisión basada en riesgos. Lógicamente, mucho de la cultura de riesgo se basa en controles, por lo que un establecimiento claro de la cultura va a originar mejores controles y métodos de seguimiento y monitoreo de todos los procesos críticos o no críticos de la organización. En organizaciones del tipo industrial y en donde haya operaciones sujetas a incidentes y errores, evidentemente la cultura de riesgo nos va a optimizar todos los procesos de prevención y gestión de incidentes. Nos va a ayudar a minimizar las pérdidas asociadas a los procesos empresariales, ya que evidentemente los vamos a conocer y vamos a poder generar procesos de mejora sobre esos procesos empresariales y sus controles. Y evidentemente la cultura de riesgos, con todo lo que hemos observado anteriormente y con todo el ciclo de mejora continua en el que se soporta, fomenta todo el tiempo y a lo largo de toda la vida de la organización el aprendizaje organizativo en todos sus niveles. Es un proceso con el que no dejamos de crecer, con el que siempre se originan oportunidades de conocer cosas nuevas, de afrontar cambios de una manera distinta y de generar internamente retos para poder contribuir a la mejora continua de la organización y del logro consistente y consecuente de todos los objetivos de la organización. Si logramos que la cultura de riesgo genere arraigo en la organización, sea bien entendida por sus bases y todos los miembros y sea liderizada y apoyada de manera clara por la alta dirección de la organización, vamos a ver con claridad que va a ser un apoyo al negocio, que va a ser una estructura más que genere ideas que rentabilicen la organización, que va a ser una parte fundamental de la cadena de beneficios de la organización. Y ese es un punto que quiero que se lleven quienes nos están acompañando en el conversatorio, porque quizás es el paradigma más arraigado que se tiene acerca de la cultura de riesgos. Tenemos que olvidarnos que el gestor o quien conoce de riesgos es alguien que obstaculiza o impide la ejecución de ideas de negocio. Al contrario, un buen gestor de riesgo y la cultura de riesgo tiene que promover y proponer ideas de negocio rentables, donde el riesgo sea bien entendido y donde podamos, con el conocimiento y el entendimiento que nos da este modelo de gestión de riesgos, afrontarlos y ejecutar nuestros procesos de negocio de manera óptima, generando beneficios para toda la organización. Para cerrar, el mundo cambió. Ahora nos enfrentamos a nuevos y desafiantes riesgos para los que debemos estar preparados. Es vital que podamos adaptar nuestra cultura de riesgo para poder afrontarlos en base al inmenso conocimiento que tenemos de nuestras propias organizaciones. Hansen & Tan Consultants les acompañará durante las etapas de desarrollo, implementación y capacitación de su proceso de gestión de riesgo, impulsando el rendimiento y potenciando los resultados y beneficios de su organización. Basados en nuestros valores corporativos, servicio al cliente, flexibilidad, excelencia y pasión. Los invitamos a trabajar juntos. El mundo. Les dejo a la vista nuestros teléfonos y nuestras maneras de contacto. Nuevamente les reitero Ecaceso, a su junta directiva, Iván Mastino, el agradecimiento por permitirnos compartir con ustedes un poco de lo que sabemos hacer en Hansen & Tan acerca de todo lo que es gestión y cultura de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por la presentación, por este tema que
definitivamente cada vez que escuchamos más de cultura de riesgo, entendemos más la importancia que esto tiene a nivel de todas las organizaciones, no importa el tipo de organización que sea, ya sea una institución financiera, ya sea una empresa de venta de productos masivos, de distribución, de servicios, pero lo importante es mantener esa cultura de riesgo y siempre estarla refrescando, que es lo que nosotros hemos querido traer con este webinar, que donde te invitamos para que compartieras con nosotros ese importante tema. Tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar aquí. La primera es, dice, ¿cuál es la diferencia? Que se habla mucho del apetito de riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre apetito, tolerancia y capacidad de riesgo? Perfecto. El apetito viene definido por el volumen o la cantidad de riesgo que su junta directiva quiera asumir. Definimos usualmente el apetito como el máximo riesgo aceptado dentro de la organización. La tolerancia básicamente lo que dice es, ok, yo como junta directiva reconozco que puedo tolerar pérdidas asociadas a riesgos por $1 millón, por ponerle un nombre, pero aunque yo reconozca que puedo tener ese apetito, mi tolerancia nunca va a ser alcanzar esos niveles de pérdida. Mi tolerancia siempre va a estar por debajo. También la establecen tanto la junta directiva como el resto de los componentes de gobierno corporativo. Y usualmente, lógicamente, es un monto menor a lo que es mi apetito, ¿no? Y estos son temas, lo otro que vendría a ser importante comentar aquí es el uso de límites, que es como la manera de controlar que la organización tiene para no llegar a los máximos de tolerancia o apetito que tiene establecido. Un ejemplo es aquellas organizaciones que tienen crédito a través de operaciones de crédito de cuentas por cobrar. Ellos pueden definir que su tolerancia total a créditos o cuentas por cobrar morosas pueden ser de 100, pero establecen un límite que permite controlarlo, que esté por debajo de ese número, y dicen, bueno, mi límite para el año 2020 de créditos o cuentas por cobrar morosas va a ser apenas del 25% de lo que tengo establecido como mi apetito o tolerancia. O sea, es una manera en la que la organización se permite controlar aquellas magnitudes de riesgo que ya reconoce, definidas previamente y acordadas con los miembros de la junta directiva. Aquí hay otra pregunta que dice, si consideras que la normativa a nivel internacional y a nivel de Panamá podrá cambiar, la normativa de riesgo podrá cambiar ante las consecuencias que nos está dejando la pandemia. Ok, ahí hay dos vertientes. Una que tiene que ver con instituciones financieras. Evidentemente, el surgimiento del COVID ha originado no tanto el cambio, pero sí la adecuación de mucho del marco normativo, no solamente internacional, sino local, ya que hemos visto cómo se han flexibilizado muchas de las normas que tienen que ver con los contextos de riesgo de crédito y riesgo de liquidez, básicamente. El marco de uso de la NIF 9 también ha emitido consideraciones sobre cómo considerar el impacto de COVID-19 en todo lo que es el uso de modelos para la determinación de reservas para cartera de crédito y cartera de inversiones, ya que como estos modelos están construidos en base a pérdidas esperadas, y evidentemente todo lo que conlleva COVID a nivel del mercado financiero haría suponer que vamos a observar mayores pérdidas esperadas. No obstante, los reguladores en este momento han sido algo conservadores y han permitido flexibilizar el uso de reservas anticíclicas o de reservas dinámicas constituidas en los distintos países. Ha permitido flexibilizar temas de plazo
han originado moratorias como las que hemos visto aquí en Panamá, en Europa, en España, en Italia también han habido procesos de moratoria para préstamos hipotecarios y préstamos de consumo. Por el otro lado, cuando vemos gestión de riesgo empresarial y la ISO 31000 y la 31010, ahí no ha habido modificaciones porque la misma norma establece mucha mayor flexibilidad que la que te establece todo el marco normativo que conlleva el sector financiero, ¿no? No obstante, también hemos visto que han surgido protocolos de actuación ante el COVID para, por ejemplo, para que las empresas puedan volver a operar. Es un poco lo que hemos estado viendo localmente con los protocolos que ha implantado el MINSA y Mitradel, que tienen que ver mucho con el riesgo sanitario, que es parte del riesgo que se contempla en normas como la ISO 31000. Y evidentemente son protocolos y son normativas que te permiten volver de alguna manera a una normalidad ajustada a lo que la pandemia nos ha obligado a vivir en los últimos tiempos, ¿no? Evidentemente, en tanto internacionalmente como localmente, hay cambios que afectan al mundo del sector financiero y hay cambios que han afectado y adecuado la manera en que convivimos en el resto del mundo empresarial. Ok, definitivamente la pandemia, sus efectos están en todos los niveles. La otra pregunta es, ¿cómo se puede generar o empezar a crear una cultura de riesgo a nivel de las organizaciones? Bueno, creo que aquí lo importante es empezar por comunicarse. O sea, aquellas organizaciones que tengan la intención muy sana, entre otras cosas, de empezar a implantar modelos de cultura y gestión de riesgo en sus organizaciones, lo primero que tiene que hacer es conversar acerca de esa necesidad con todos sus miembros. Y aquí el punto importante y relevante es que tiene que estar claramente impulsado por el liderazgo de la organización. O sea, si ven que es un tema que viene de manera obligada o que está impulsada por un tema que no es claramente explicada por la alta gerencia, todo el proceso de internalización y de conversación se hace muy difícil. O sea, creo que aquí lo importante es que los líderes de la organización, en reuniones previas, puedan generar esta manera de hablar de una manera clara y específica acerca de los beneficios de la cultura de riesgo y después de manera conjunta puedan comunicarlo al resto de la organización. De esta manera, los miembros de la organización pueden entender con claridad qué es lo que buscan sus líderes cuando quieren impulsar un cambio en la manera de hacer de la organización, porque evidentemente el llegar a una cultura de riesgos implica de alguna manera que tu cultura organizacional también se modifique para darle espacio a esta visión de riesgos dentro de su quehacer. Y si esa visión no viene impulsada por sus líderes, es muy difícil que arraigue en la organización. Entonces, es importante que no venga como una norma impuesta por la junta directiva, sino que venga acompañada de un liderazgo claro de sus miembros, ¿no? Que pueda ser claramente visible en el quehacer y en la manera en que sus líderes intervienen en los procesos productivos de la organización. Ok, muchas gracias. La otra pregunta dice, en estos momentos se ha incrementado el fraude tecnológico o digital. ¿Qué recomendación nos puedes dar a las cooperativas de ahorro y crédito para mitigar este riesgo? Ok, sí, es cierto. Creo que el tema que tiene que ver con la manera en que hemos estado asumiendo todos los procesos asociados a COVID, le ha dejado tiempo a muchos hackers y a muchas organizaciones para generar phishing, malware y otros tipos de ataques informáticos para los que evidentemente no solamente las cooperativas, sino el resto de organizaciones tienen que estar preparadas para afrontar, ¿no?
Las recomendaciones, por un lado, hay que tender a mejorar todo lo que son los procesos de control documental, todo lo que tiene que ver con los procesos de validación de cartas de trabajo, de cédulas, de fichas, todo ese tipo de documentación. Tenemos que tener claro las características que tenemos que validar para poder asegurar la confiabilidad de dicha documentación. Tenemos que, por otro lado, asegurar nuestra infraestructura tecnológica, validar que todas las herramientas de gestión de riesgo tecnológico y seguridad de la información están debidamente actualizadas y debidamente implantadas en nuestras áreas de TI. Debemos trabajar mucho también con la manera en que le colaboramos con nuestros empleados en mostrarles cuáles son las características de este tipo de fraude, no responder correos donde no tengamos claro el origen, no abrir attachment de estos correos si no estamos seguros de quién nos los está enviando. Hay una serie de indicaciones que tienen que ver mucho con seguridad de información que no hay que cambiarlas durante el tema de pandemia, pero sí hay que afianzar el uso de estas recomendaciones en estos momentos. Sí, eso nos lleva también a las organizaciones a tener que invertir más en materia de seguridad de la información, que si antes era una necesidad, ahora se convierte en una necesidad urgente. Es lo que estamos viendo ahora con este tema de muchos ataques de tipo informático que ahora se han incrementado mucho más. Hace poco leía cómo ha crecido ese tipo de riesgo a los cuales están expuestos todas las empresas, no solamente instituciones financieras. La otra pregunta que hay aquí dice, ajá. No, que te iba a comentar que evidentemente hay que tener muy claras las vulnerabilidades que ya tú conoces o reconoces en tu organización y tratar de solventarlas en el corto plazo, ¿no? En esto, como para todos, hay soluciones de todos tamaños y de todos tipos y hay muchas maneras en que cada organización a su manera y dependiendo de su tamaño y naturaleza pueda tener cubiertos los riesgos tecnológicos y de seguridad de la información. Pero sí, en este momento es un tema crítico. Sí. Aquí hay una pregunta que nos hacen en el chat que dice, ¿cuál es el papel de auditoría interna ante la alta dirección o ante la junta directiva frente a los riesgos al COVID y la cultura de riesgo? O sea, ¿cuál es el papel que tiene que jugar la auditoría interna? Muy importante la auditoría interna, no solamente en el mundo de riesgo, sino para tu organización, es quien valida toda la estructura de los sistemas de control. Evidentemente, valida también que los procesos estén adecuadamente diseñados y en este caso, la gestión de riesgo, la cultura de riesgo es un proceso más de la organización, por lo que auditoría se convierte en un elemento clave y fundamental en todo el proceso porque es quien termina validando que se ejecuta y se conforma en base a las directrices y a los procesos establecidos y aprobados por la organización. De cara a COVID en específico, tiene la responsabilidad de validar que todos los protocolos sanitarios se estén ejecutando de la manera correcta que han sido definidas por los órganos gubernamentales y de la manera en que hayan sido plasmados en los distintos manuales y procesos de la organización. Pero tiene evidentemente un rol fundamental en el mundo del sistema financiero. Hay un modelo que se conoce como el modelo de las 3 líneas de defensa, donde la primera línea de defensa son las unidades de negocio, la segunda línea de defensa es la unidad de riesgo, las unidades de riesgo y cumplimiento, y la tercera línea de defensa, con un rol precisamente de supervisión y de validar que los procesos se ejecutan correctamente, está atacada por auditoría interna. Pero el auditor interno tiene un rol fundamental y básico también en todo lo que es la alineación del modelo de cultura de riesgo y de gestión de riesgo. Y en aquellas instituciones donde existe el rol, porque evidentemente también va a depender del tamaño de organización, el auditor o la unidad de auditoría tiene que ser una parte fundamental con la que se origina todo el proceso de conversación y comunicación previa a la definición de todo el modelo. Qué importante la
la intervención que tiene la unidad de auditoría. Claro, está en todo tipo de empresas, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo crear un sistema de mejora continua en materia de riesgo específicamente para las cooperativas? Ok. En aquellas cooperativas donde, para crear el sistema de mejora continua, evidentemente el sistema de gestión de riesgo tiene que estar implantado y el proceso de valoración y de análisis de mejora tiene que formar parte de dicho proceso de cultura de riesgo y de gestión de riesgo. Esto lo que hace es que en la medida que vamos ejecutando los distintos procesos del modelo de gestión, vamos a tener que ser capaces de visualizar aquellas oportunidades de mejora que dicho proceso o los procesos inherentes a todo lo que tiene que ver con riesgo se estén ejecutando. Esto implica que tenemos que tener gente y colaboradores con una mirada crítica hacia los distintos procesos y la manera de hacer las cosas que nos permitan visualizar una mejor forma o una oportunidad de cambiar dentro del proceso de gestión de riesgo. Esto tiene que romper y debe romper el famoso paradigma de siempre lo hemos hecho así, porque hay un sinnúmero de maneras en que probablemente podamos abordar o ejecutar procesos no solamente de riesgo, los procesos propios de la organización de una manera más efectiva, más eficiente y que te permitan minimizar riesgos. Los procesos de mejora continua básicamente se basan en observación continua, en ser capaces de visualizar en el día a día oportunidades de mejora en cada una de las cosas que estamos haciendo. Y funciona muy bien tanto para los procesos de cultura y gestión de riesgo, como tiene que funcionar para todos los procesos críticos o no críticos de la organización y de las cooperativas. Evidentemente, Sí, gracias. evidentemente parte de que tienes que tener ya tu proceso implantado y normado, porque evidentemente la visualización de las oportunidades de mejora van sobre las partes que ya tienes debidamente implementadas en la organización. Creo que ese paradigma de que siempre lo hemos hecho así es tan peligroso como el propio coronavirus a nivel de las organizaciones. Sí, ese en sí mismo es un riesgo. Sí, claro. Entonces, hay una pregunta que está relacionada con los fraudes tecnológicos. Dice que según su experiencia, ¿qué tipo de fraudes últimamente, si tiene conocimiento de algún tipo de fraudes que se hayan dado, así que sean tecnológicos, que a nivel, puede ser a nivel internacional, también que sean como importantes, ¿no? Que hayan salido ahora en estos últimos días de la pandemia? Sí, más que una modalidad nueva, lo que sí hemos visto es que el tema de suplantación de identidad se ha disparado un poco por las dificultades precisamente que todos los procesos de cuarentena que se viven nacional e internacionalmente conllevan con todo lo que es la comparación de documentaciones y la relación persona a persona, ¿no? Entonces, sí hemos notado mucho también el surgimiento de empresas fantasmas que se han dedicado a promover servicios y bienes que después no cumplen. Cuando revisamos un poco, son empresas que solamente tienen una página web por donde están mercadeando, no tienen aviso de operaciones, no tienen registros en los países donde supuestamente operan, y hemos visto mucho de fraude tecnológico asociado a este tipo de modalidad. Bueno, nuevamente lo que aprovechan es, en cierta manera, la desesperación de la gente de poder conseguir cierto tipo de bienes o artículos de primera necesidad que han sido difíciles de obtener bajo canales regulares o canales conocidos. Y es así como hemos visto el surgimiento de muchas de estas páginas. Hay muchos perfiles en Instagram y Facebook que también se han dedicado a promover servicios y bienes con los que embarcan a la gente y después no cumplen. Aquí la recomendación básicamente es validar realmente la existencia del proveedor, chequear los tiempos de existencia de la página web, ver un poco la misma estructura de los posts y de las páginas
para determinar si no son precisamente pantallas para originar fraude, ¿no? Y en este sentido nos ayuda mucho el revisar el lenguaje con el que son construidas las páginas, o sea, si se habla de una manera clara, sin errores ortográficos, y lo mismo para los posts, ¿no? Es un poco en este caso, prela mucho el sentido común también. Ok, gracias. La otra pregunta es, se habló de que hay algunos riesgos definitivamente que son negativos, otros que son neutros y hay riesgos positivos. Aparentemente quedó bien claro, pero la pregunta es, según su experiencia, si nos puede dar algún tipo de ejemplos de riesgos positivos. ¿No? Para muchas empresas, el mismo surgimiento del COVID ha derivado en un riesgo positivo. Y podemos poner un ejemplo local para empresas como Apetito 24, ASAP, Uber Eats. El surgimiento de la pandemia y del riesgo del COVID, en la manera en que lo ha asumido, ha resultado un riesgo positivo, porque la manera en que han asumido ellos la convivencia con la pandemia ha hecho que sus beneficios y el logro de sus objetivos probablemente en este año sean superiores a si la pandemia no hubiese existido. Entonces, ellos han podido ubicar una oportunidad de negocios o ampliar una oportunidad de negocios ante la aparición de un riesgo como lo es el COVID-19. El surgimiento de un riesgo puede, como les dije en el conversatorio, venir de la mano de una gran oportunidad de negocio si la sabes explotar. Sí, bueno, quiero pedirle a la sala que si tienen algunas preguntas, igual la pueden seguir haciendo en el chat, ya sea en público o en privado, o bien, si la quieren hacer a viva voz, abren el micrófono o levantan la mano para darle acceso al micrófono y puedan hacerlo directamente al expositor. Mientras tanto, tenemos otra pregunta que dice... las cooperativas no tienen una normativa tan definida y exigible como la banca en materia de administración integral de riesgo. ¿Qué nos recomendaría para implementar una gestión integral de riesgo, o sea, a las cooperativas? Bueno, en el caso específico de las cooperativas, hay un espejo claro localmente y aquí podemos hacer un mix entre lo que nos propone ISO 31000, que es básicamente la definición de un proceso estructurado a lo largo de la organización, pero tomando como referencia parte de las normas locales que la superintendencia ha originado para los bancos, ¿no? Evidentemente el IPACOP, en el caso local, no tiene el mismo nivel de requerimientos que la superintendencia, pero sí tenemos entendido que en algún momento que ellos consideren oportuno, sí vamos a tener un proceso de actualización de ciertas normas, sobre todo las que tienen que ver con riesgo de crédito. Yo creo que podemos y debemos, como mejor práctica, ir acercando los modelos de gestión de riesgos de las cooperativas a modelos que se parezcan a lo que la superintendencia le pide a los bancos, evidentemente tomando en consideración todo el tema de la naturaleza y el tamaño de las operaciones de la cooperativa. No podemos ni pretendo sugerir que las cooperativas tengan que usar necesariamente las mismas herramientas y metodologías de medición, porque hay muchas que la complejidad y el costo asociado a su uso las hace inviables, pero sí hay modelos y herramientas de gestión que son fácilmente replicables para una cooperativa y ese sería el acercamiento que deberíamos tener, ¿no? Tenemos un marco regulatorio leve, por llamarlo de alguna manera, pero si tenemos un mundo de mejores prácticas que tanto la superintendencia como las normas ISO y como mejores prácticas de otros sectores y otros países nos pueden dar un camino a seguir para este punto, ¿no? Sí, ahí siempre es importante, por lo menos que se puedan adoptar las mejores y más sanas prácticas de gestión de riesgos, no solamente en Panamá, sino experiencias, lo podemos igualar también o hacer modelos similares con otras cooperativas, si nos vamos al campo de las cooperativas, con otras cooperativas de otros países.
Recientemente he visto algunos modelos de otras cooperativas, sobre todo en Ecuador, que la supervisión o digamos así la parte regulatoria es mucho más exigente que la que vemos aquí en Panamá, y sobre todo en materia de riesgo de liquidez, riesgo de crédito, sobre todo en el manejo, ellos manejan mucho sobre el tipo de riesgo de mercado también, y que son buenas prácticas que nosotros podemos podemos empezar a adoptar, que no necesariamente son regulatorias, pero sí sé que van a traer beneficios para nuestras cooperativas. Pero creo que todo eso, no sé si esté equivocado, pero todo eso parte de una buena cultura de riesgo que debe tener la empresa cooperativa. Así mismo es. Si tienes una cultura de riesgo adecuada, la misma cooperativa y sus miembros saben en dónde tienen que impulsar cambios y dónde tienen que buscar mejoras, ¿no? Evidentemente, si necesitan apoyo externo, siempre habrá quien se los preste basado en la experiencia que se tiene tanto del sector cooperativista como del sector financiero local e internacional. Pero sí, hay muchísimas cosas que hacer. Yo sí entiendo que en el mundo de las cooperativas localmente hay un sinnúmero de oportunidades y evidentemente, como conversábamos durante el conversatorio, el que las cooperativas generen un proceso de cultura de riesgo y apoyen internamente un marco de gestión de riesgo, lo que va a llevar consecuentemente es a la mejora de sus resultados. Eso lo tengo absolutamente claro. En el momento que podamos estandarizar criterios de morosidad, donde se falla mucho hoy en día en el sector, donde podamos ver las oportunidades que tienen a través de opciones de intervenir en los mercados de inversiones, donde veamos que esas oportunidades de colocar liquidez en otros sectores son adecuadas y que claramente la cooperativa pueda medir los riesgos asociados a esas nuevas maneras de hacer negocio, les va a ir mejor. Hay un sinnúmero de oportunidades que tienen que aprovechar. Sí, aquí hay una pregunta que ¿cuál sería la hoja de ruta para iniciar una cultura de riesgo? La hoja de ruta, el primer punto es establecer e internalizar la necesidad que tiene la organización de tener una cultura de riesgo. En el momento en que todos sus miembros están claramente orientados a que tienen esa necesidad y que el cubrirla les va a generar beneficios, ya habrán dado un paso enorme en lo que tiene que ver con la implantación del modelo de cultura de riesgo. Después, como les comentaba, importante que generen un modelo de comunicación estándar, donde puedan participar también todos los miembros de la organización, donde se permita el aporte de cada uno de los miembros de la organización y se deje muy en claro que que los miembros de la organización puedan revelar e informar acerca de riesgos que ellos conozcan de la organización no implica una penalidad o asumir un error, sino que implica realmente una oportunidad de mejora y una oportunidad de hacer las cosas de una mejor forma para la organización. Eso es fundamental, que alejemos la cultura del riesgo de la cultura del error y el castigo. Tienen que ser claramente desligadas. Otro punto importante, una vez que se ha afirmado en esto, es lograr capacitaciones de tal manera que todos los miembros de la organización puedan entender de manera consona los riesgos a los que se enfrentan en su día a día. Y definitivamente poder demostrar en el corto y mediano plazo que el asumir la cultura del riesgo dentro de la organización es un soporte a la creación de utilidades de la organización. Si logramos cubrir estos 4 o 5 aspectos básicos, vamos a tener a la junta directiva, a los miembros de la dirección y al personal de la organización alineados y claramente convencidos de los beneficios que tiene en dicha organización haber establecido una cultura de riesgos. Hay una pregunta aquí de una colega de una cooperativa, una alta ejecutiva de una cooperativa de la ciudad de Panamá. Dice, actualmente las áreas de riesgo
son percibidas como las que generan más carga de trabajo. Frente a esto, ¿qué se recomienda para que la institución reflexione sobre la importancia del rol de las áreas de riesgo y la responsabilidad ante la junta de directores? Sí, eso es parte de lo que lamentablemente arrastramos. Pero nuevamente, si logramos que el modelo de comunicación fluya a lo largo de la organización, aquellas áreas que se ven impactadas por requerimientos específicos de las áreas de riesgo, que muchas veces tienen que ver básicamente con soporte de información sobre temas de riesgo operativo, es lo clásico, entiendan el por qué esa información y esos requerimientos son necesarios. Yo sí propongo también que las áreas de riesgo deberíamos ser conscientes o debemos ser conscientes de las necesidades y las limitaciones que el resto de las áreas de la organización tienen, ¿no? Porque muchas veces pensamos nada más en las necesidades del área de riesgo per se y no en lo que le cuesta al resto de las áreas de la organización generar la organización o la data o la reportería que el área de riesgo pueda estar considerando como necesaria. Y aquí un pilar fundamental, en mi experiencia, tiene que ver con la relación riesgo-tecnología. Pues mucha de la carga de trabajo que se origina desde riesgo hacia otras áreas tiene que ver con la generación de información. Y si esta generación de información se lleva a un proceso automático, evidentemente la carga se minimiza y se optimiza. Probablemente la recomendación también es que se logre un proceso de interacción entre riesgos y tecnología. Yo conozco organizaciones incluso donde tecnología tiene personal técnico en área donde riesgo tiene personal técnico de tecnología dentro de su estructura, que sirve de enlace con TI para toda la generación y automatización de procesos de generación de información, de recolección de eventos e incidentes. O sea, hay un sinfín de oportunidades que esa llave riesgo-tecnología puede traer. Pero sí, hay un proceso de concientizar a toda la organización, de concientizar al área de riesgo en la manera y en las formas en cómo pide, y al resto de las unidades de negocio en entender cuando haya necesidad de pedir realmente algo desde el área de riesgo, por qué se está haciendo ese requerimiento. Y evitar precisamente que la función de riesgos a lo largo de la organización sea una carga. Un poco lo que hemos conversado es que necesitamos convertir al área de riesgo en un área de soporte al negocio, no que cargue al negocio. ¿Ok? Entonces, hay que procurar llevar un diálogo sano entre las distintas áreas y el área de riesgo para que se entiendan las necesidades y por otro lado riesgos y TI para que TI automatice la mayor parte de las necesidades y requerimientos de información del área de riesgos. Sí, creo que esto último es la clave de esto, ¿no? Una muy buena comunicación entre las partes y el apoyo o el soporte que puede dar tecnología en la unidad de riesgo. La otra pregunta es, frente al COVID-19, ¿qué papel juegan las áreas de riesgos en las estrategias de negocios para mitigar los impactos de esta crisis? Pues juegan un papel importantísimo. Evidentemente, dependiendo del tipo de organización, lo primero que han tenido que hacer es generar todo el protocolo COVID que les permita seguir operando. Ahí las áreas de riesgo a través de sus vertientes de riesgo operativo probablemente hayan sido las que, junto con recursos humanos y seguridad física, hayan tenido que promover e implantar estos protocolos. Adicionalmente, todas las unidades de riesgo que tienen que ver con calidad de cartera, con cuentas por cobrar, con riesgo de mercado, riesgo de liquidez, han estado vinculadas a todos los procesos de análisis de calidad de la cartera de crédito, tratando de vislumbrar cuáles van a ser las características de cobrabilidad de las distintas cuentas y por cobrar o de la cartera de crédito per se, si fuéramos un banco, una cooperativa o una financiera.
En riesgo de mercado, riesgos ha tenido que estar validando, evidentemente, todo el comportamiento de la cartera de inversiones de la organización, si ha habido deterioro en los precios de mercado, si estos deterioros son un tema coyuntural o es un tema estructural que vino para quedarse y afectar el valor de sus inversiones a largo plazo. En riesgo de liquidez, han tenido que validar que los recursos disponibles de las organizaciones a corto plazo sean lo suficientes para cubrir aquellos requerimientos o sus pasivos circulantes a corto plazo y que no generen estrés de liquidez para las organizaciones. En riesgo operativo han tenido que estar validando, además de lo del COVID, todo el tema de contagios dentro de la planilla de colaboradores, cumplimiento del protocolo. O sea, aquí en estos momentos probablemente las unidades de riesgo han tenido que ser un acompañante de baile, una pareja de baile para todas las unidades de negocio de las distintas organizaciones a lo largo de los últimos meses, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, bueno, aquí también relacionado con la pandemia, dice la pandemia ha llevado a que algunos procesos, conductas o supervisiones se relajen, posiblemente en áreas de la continuidad de la empresa. ¿Cuáles son sus recomendaciones para racionalizar estas acciones o que se tome conciencia de estas acciones con respecto al triángulo del fraude? Sí, es muy probable que en algunos casos haya sido así. Un poco lo comentábamos como respuesta a la anterior pregunta acerca de las casuísticas sobre fraudes con el COVID. Evidentemente puede estar generando una mayor oportunidad de generar fraudes la manera en la que se está trabajando ahorita, pero yo soy de la creencia de que hay que tener también cierto nivel de confianza y acompañamiento hacia nuestros colaboradores. Hay empresas y organizaciones de distintos tamaños que incluso antes del COVID ya manejaban todo lo que era el trabajo en casa como opciones claramente definidas en sus maneras de operar. Lo digo yo por experiencia, yo con Citibank estuve trabajando remoto infinidad de veces y evidentemente la organización también nos proveía de mecanismos que permitían a nuestros supervisores y al área de recursos humanos contemplar tiempos de conexión, uso de herramientas, validar el seguimiento y el cumplimiento de objetivos. Hay muchas maneras de hacerlo sin que la manera de trabajar, que entre otras cosas yo creo que vino para quedarse, probablemente no seguiremos trabajando en casa o remoto al 100%, pero sí va a ser una manera con la que vamos a alternar muchas veces nuestra manera de trabajar. Hay que creer un poco también en ese modelo, ¿no? Ese es un paradigma que nos toca romper y que probablemente mientras más pequeña sea la organización más nos cueste, pero hay que darle un voto de confianza al colaborador basado también evidentemente en todo un proceso de capacitación y acompañamiento. Porque así como pensamos en el colaborador que se conecta y se pierde, también sabemos que hay casos de supervisores o de líderes que en el trabajo remoto no los vemos más, no aparecen, no sabemos nada de ellos y hay responsabilidad compartida en cómo manejamos este nuevo esquema o esta nueva modalidad de trabajo, ¿no? Hay retos por ambas partes y creo que estamos en capacidad de superarlo, estamos en plena curva de aprendizaje y estoy plenamente convencido de que es una modalidad en la que nos puede ir muy bien a todos, siempre y cuando la afrontemos con claridad, con procesos claramente definidos, con estructuras tecnológicas que soporten adecuadamente el uso de nuestros sistemas, estructuración de VPN, de redes internas, sistemas de DDoS, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que implantar para hacerlo bien, pero hay muchísimas oportunidades. Yo creo que no hay que verlo como una oportunidad para profundizar en el tema de fraude, sino más bien una oportunidad de crecer y mejorar nuestras maneras de trabajar en el futuro. Sí, esto definitivamente
la pandemia lo que hizo fue agilizar esta forma de trabajar que recién antes de que llegara el coronavirus a Panamá ya se había aprobado la ley del teletrabajo y muchas empresas no estábamos de pronto preparados. Tuvimos que a la carrera hacer las adecuaciones necesarias y lograr que parte del personal que antes no se pensaba que podía trabajar de una manera remota, hoy lo estuvieran haciendo, igualmente con los mismos niveles de productividad como si estuvieran dentro de las instalaciones. Y eso hace también que hay muchas empresas que van a empezar a evaluar el tamaño físico de sus instalaciones, si son o no son necesarias, y en lugar de pronto de pagar alguna o invertir en instalaciones físicas, invertir más que todo en tecnología, que es lo que, este es el soporte para este tipo de actividad, que sabemos que también en otros países ya hace mucho tiempo se venía haciendo, y empresas que inclusive en Panamá, pero su casa matriz estaba en otros países, lo hacían. Es correcto. Y bueno, eso definitivamente ha llegado para quedarse y ese es un paradigma que nos tocará a todos nosotros empezar a romper para que podamos tener parte de ese equipo trabajando de manera remota y sobre todo garantizando los mismos niveles de productividad. José Manuel, hay otra pregunta que dice, mucho se habla de riesgos financieros, operacionales y tecnológicos, pero a menudo se ignora el riesgo reputacional. ¿Puede darnos algunos aspectos clave para gestionar efectivamente el riesgo reputacional en empresas financieras? Sí, por ¿Cuál supuesto. sería la recomendación? Un resumen de eso, porque realmente creo que pudiéramos hacer otro conversatorio sobre riesgo reputacional, pero por lo menos algunos Sí, puntos seguro. clave. Sí, como su mismo nombre lo dice, el riesgo reputacional tiene que ver con tu imagen, básicamente. Y evidentemente la imagen de cualquier institución financiera es vital y fundamental. En los temas de riesgo reputacional orientado a instituciones de intermediación, hay dos ejes claros. Todo el tema de imagen, por un lado, y todo el tema que tiene que ver con legitimación de capitales, ¿no? Evidentemente hay que cuidar mucho a los clientes, hay que cuidar mucho de lo que se dice, lo que nuestros clientes dicen de nosotros, y hay que evitar sobremanera cualquier impacto que tenga que ver con blanqueo de capitales sobre la reputación y la imagen del banco. O sea, en este sentido hay que construir estructuras de cumplimiento que puedan ayudar a prevenir todo el riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, que son básicamente las que son peores para lo que es la reputación de una institución financiera. Adicionalmente, todo el tema de gestión de fraudes también es importante. Hay que evitar que la institución se vea inmersa en fraudes masivos, donde el público común pueda haberse enterado de las debilidades en procesos o en controles de la organización. Hay que establecer mecanismos de control claros, hay que tener un modelo de comunicación corporativa que ayude a dar respuesta también a los reclamos y observaciones que los clientes hagan a través de las redes sociales o a través del mismo regulador en el caso de la superintendencia, o el MISI o IPACOC en el caso de las cooperativas o de las financieras. O sea, hay que tener toda una estructura, y cuando digo estructura no estoy pensando en miles de personas, sino en al menos una persona adecuada que pueda manejar todo el tema de respuestas adecuadas y correctas a los requerimientos de clientes en redes sociales y lo que son reclamos ante supervisores. Y evidentemente todo el tema que tiene que ver con conozca a tu cliente y conozca a tu colaborador para evitar problemas de blanqueo de capitales asociados a los mismos que puedan afectar a la organización al tener que aparecer en noticias negativas con respecto a este tipo de riesgos, ¿no? Sí, gracias. Creo que ya esta es la última pregunta que tenemos. Llevamos 1 hora y 45 minutos en este conversatorio, que sabemos que ha sido mucha información valiosa, información técnica, sí, porque es del tema de riesgo, información que tenemos a la mano con lo que nos estamos enfrentando.
y cómo a nivel de las empresas lo podemos empezar a mitigar y sobre todo empezar a construir esa cultura de riesgo. Le agradecemos a más de 60 participantes que se conectaron tanto en la plataforma en Zoom y otra gran cantidad por el Facebook Live que estamos también igualmente transmitiendo. Y después van a tener el video completo de este conversatorio en nuestro canal de YouTube. Así que también los que se quieren nuevamente volver a refrescar parte de lo que se conversó aquí, de lo que vimos, pueden accesar a ese canal de comunicación que también tenemos, que cuenta la cooperativa. Igualmente, agradecemos nuevamente al expositor, José Manuel Gracia, por el tiempo dedicado a la cooperativa, a colegas, a asociados, a colaboradores, miembros de la Junta de Directores que han participado en este conversatorio, cooperativistas también de otras cooperativas a nivel nacional, ejecutivos también de otras cooperativas, algunos amigos de la banca también que se han conectado al conversatorio, algunos colegas de su parte, consultores de la Ciudad de Panamá también que se han conectado y han participado en este conversatorio, y sobre todo a estudiantes universitarios que también jueves a jueves siguen este tipo de conversatorios, y docentes universitarios, porque el propósito de esto es llevar información actualizada a la comunidad como parte de nuestro plan o proyecto de responsabilidad social empresarial, que tenemos el compromiso con nuestra sociedad. Nuevamente, muchas gracias. Gracias también a todo el equipo de colaboradores que hace posible que estos jueves llevemos adelante estos conversatorios, a nuestra Junta de Directores por confiar en el trabajo que se está haciendo. Y lo queremos invitar para el próximo jueves a las 10 de la mañana, donde tendremos nuestro 15º conversatorio con el tema Hablando de Bolsa, que va a estar dirigido por Marcos Jaramillo, un ejecutivo de la Bolsa de Valores de Panamá, que estará con nosotros el próximo jueves sobre esta misma plataforma. Así que los invitamos, vamos a estar publicando a partir de la tarde ya la promoción de este conversatorio en nuestras redes sociales. También se les hará llegar vía correo electrónico, vía WhatsApp, toda la comunicación necesaria para que no se pierdan este importante webinar que vamos a tener el próximo jueves. Nuevamente, muchas gracias, José Manuel, y te dejo para que te despidas de nuestra audiencia los últimos minutos. No, al contrario, muchas gracias, Iván, muchas gracias a Caseso, a su junta directiva, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, y bueno, y les reitero que en Hansen Antan Consultan estamos para servirle y para profundizar en estos temas en caso que lo crean necesario. Gracias por su tiempo y feliz día. Muchas gracias y feliz día para todos. Hasta la próxima.